Buenas tardes, saludos cordiales. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la unidad curricular Laboratorio de Tributación, durante el cual vamos a estar haciendo mención a uno de los temas tributarios referido a un impuesto emblemático dentro del sistema tributario nacional, como es el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Bien, entonces es muy importante recordar que el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos es un impuesto, ¿verdad? Que se regula por esta ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, encontrándonos con la ley vigente, publicada en el año 1999, la cual pues nos indica en su artículo 1 que tiene una disposición preliminar y nos hace referencia a que las transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte o por actos entre vivos será grabada con el impuesto a que se refiere a la presente ley en los términos y condiciones que en ella se regulan. Indicándonos así la ley de impuestos sobre sucesiones en su artículo 2 que quedan obligados al pago del impuesto establecido en la presente ley los beneficiarios de herencias y legados que comprenden bienes muebles e inmuebles, derechos o acciones situados en el territorio nacional. Es decir, nos indica quiénes son los sujetos pasivos, los obligados al cumplimiento de este impuesto, que recordemos se causa una vez que hay un fallecimiento, que muere una persona, que se convierte en el causante a efectos de esta declaración sucesoral. Bien, recordamos entonces que la ley del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos nos presenta una serie de variables dentro de las cuales se toman en cuenta los datos del causante, por supuesto. Nos indica esta ley de impuestos sobre sucesiones que quien viene a ser el sujeto pasivo, es decir, los herederos de ese causante, los herederos a los cuales se les transmiten los bienes a través de una herencia. Nos encontramos que tenemos las tarifas aplicables en la ley del impuesto sobre sucesiones de ramos conexos. Además, nos indica las exenciones que existen, como por ejemplo en el caso del artículo 8, las exoneraciones en el artículo 9, y nos indica el desgravamen al que se refiere el artículo 10 en el caso de la vivienda como asiento permanente de ese causante. Bien. Entonces, la vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante y se transmita con estos fines a los ascendientes, descendientes, cónyuges y padres e hijos por adopción. También, entonces, es importante recordar que cuando nosotros estamos frente a este impuesto, y en este caso, vamos a referirnos más que todo a la parte práctica, a los procedimientos que debemos cumplir para hacer una adecuada, efectiva, correcta declaración sucesoral, aparte de toda esta normativa que me establece la ley del impuesto sobre sucesiones, donde me indica que puede ser el activo, que puede ser el pasivo, que va a formar el patrimonio neto hereditario, cuáles son las tarifas aplicables, cuál es el plazo que tengo para entregar una declaración sucesoral. Aquí en Laboratorio de Tributación vamos a hacer mención a ese procedimiento práctico que desde el punto de vista de trámite administrativo debemos conocer para cumplir oportunamente con una declaración sucesoral. Bien, es importante entonces tomar en cuenta que en el caso de la declaración sucesoral, hoy día está regulada por la Providencia Administrativa número 0050, publicada en fecha 29 de julio del año 2013, que esta Providencia Administrativa establece el deber de la presentación electrónica de las declaraciones sucesorales del impuesto sobre sucesiones. Bien, que nos indica esta declaración, esta Providencia número 0050 en su artículo 1, que los beneficiarios de herencias y legados deberán presentar electrónicamente sus declaraciones del impuesto sobre sucesiones, así como las declaraciones que las sustituyan, siguiendo las especificaciones técnicas elaboradas en el portal fiscal. Los plazos nos vamos a encontrar en el artículo 2 que las declaraciones relativas al impuesto sobre sucesiones de los sujetos a los que hace referencia al artículo anterior deberán ser presentadas en las fechas establecidas en la normativa legal vigente, dentro de los cuales nosotros vamos a encontrar la normativa legal vigente en los artículos subsiguientes. La forma de realizar el pago. La forma de realizar el pago está dispuesta en el artículo 3 y nos dice que efectuada la declaración electrónicamente,
En los casos que el mismo arroje impuesto a pagar, el contribuyente podrá optar entre efectuarlo electrónicamente o imprimir la planilla generada por el sistema, la cual será recibida por las cantidades autodeterminadas en la oficina receptora de fondos nacionales y el pago se realizará bajo las condiciones establecidas en la normativa vigente. A tales efectos, en esta providencia se entiende por portal fiscal la página de la Administración Tributaria Nacional, CENIA, www.cenia.gov.be. Bien. Nos vamos a encontrar que para las declaraciones que se elaboraron antes de la publicación de esta providencia número 050 en el año 2013, nos dice que el artículo 6, las declaraciones sustitutivas correspondientes a declaraciones sucesorales efectuadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la providencia administrativa deberán ser presentadas de forma manual a través de la forma S32. Bien. Es importante saber que debemos cumplir con todos los recaudos que deben acompañar al proceso de la declaración sucesoral y que la ley de sucesiones nos fija dentro de este procedimiento el cumplimiento de la declaración en el plazo para declarar, según su artículo 27, nos dice que deberá presentar dentro de los 180 días siguientes a la apertura de la sucesión una declaración jurada del patrimonio grabado conforme a la ley. Bien, entonces debemos recordar que esto nos lo dice a los efectos de la liquidación. Bien, es importante entonces conocer que la declaración hoy día se hace en forma electrónica de acuerdo a la Providencia 050 publicada en el año 2013 y que ahora sí, en lo que se refiere a este procedimiento para la declaración sucesoral, el artículo 15 de la Ley de Sucesiones nos indica que va a formar la base imponible de esta declaración sucesoral y nos indica que el patrimonio neto dejado por el causante se determinará restando de la universalidad de los bienes que forman el activo el total de las cargas que forman el pasivo, con las reglas y limitaciones establecidas en la ley, y que en la determinación del patrimonio neto hereditario no se incluirán bienes exentos ni los que se encuentren desgravados. Nosotros sabemos que la base imponible va a estar formada entonces por el activo, ¿verdad? Por el activo que puede estar formado por todos aquellos bienes que eran propiedad de ese causante, de esa persona que falleció y que deben ser declarados a los fines de poder nosotros entonces contar con una declaración sucesoral. Bien, la declaración va a contener datos referidos, por ejemplo, en primer lugar, a un RIF sucesoral. Es decir, que nosotros debemos entonces, en primer lugar, realizar el trámite del registro de información fiscal para la sucesión. Ese RIF sucesoral se hace a través de un procedimiento que debe ir por el portal fiscal, ¿verdad? La página de www.cenia.gov.be. En la parte de sistemas en línea, inscripción en el RIF, allí escribimos la sucesión y lo pertinente a la información que allí se pide para obtener el RIF sucesoral. Una vez que se obtiene el RIF sucesoral, entonces sí se procede a la presentación electrónica de la declaración sucesoral. Pero la presentación de la declaración sucesoral es importante recordar que solo se le aceptará a los herederos o a los apoderados, que además debe presentar original y copia de los documentos pertinentes al contenido de esa declaración y que dentro de los recaudos a consignar, según sea el caso y la particularidad de cada sucesión, pues deberá presentar, por supuesto, la planilla de declaración sucesoral emitida en dos ejemplares, la planilla del pago del impuesto, de ser el caso, el RIF sucesoral, el acta de defunción del causante, la fotocopia de la cédula de identidad del causante y los herederos, el RIF actualizado de los herederos, el acta de matrimonio o sentencia por un tribunal de la relación concubinaria y reconocimiento del carácter de heredero en caso de que aplique, ¿verdad? La partida de nacimiento que demuestra el parentesco de los herederos en caso de divorcio, sentencia definitiva de divorcio, fotocopia de cédula de identidad y carnet del preabogado asistente, poder notariado.
de ser el caso que lo haya hecho un abogado, pero normalmente recordemos que también lo puede hacer algún profesional que esté relacionado con el ámbito tributario y que tenga el conocimiento necesario para elaborar una declaración sucesoral, ¿verdad? Todos los documentos que demuestren la propiedad de esos bienes, por ejemplo, en el caso de cuentas bancarias, deben consignar certificación bancaria con corte de cuenta, la fecha de fallecimiento del causante. Debemos hacer, por ejemplo, en los casos de vehículos, de bienes inmuebles, los títulos de propiedad, los documentos de propiedad de esos bienes. Además, si, por ejemplo, existían acciones, debe anexarse una certificación expedida en papel de seguridad que esté debidamente visado por un contador público o administrador comercial, colegiado donde se determine el valor venal de esas acciones. Bien. Y por lo tanto, también comprobantes, facturas del pasivo que haya tenido el causante para la fecha de fallecimiento, así como cualquier otro dato que pueda requerir la Administración Tributaria Nacional, es decir, el CENIA. Entonces, es muy importante saber que el primer paso, pues, es un obtener el RIS sucesoral acompañado de los recaudos pertinentes, que la presentación de la declaración debe ser hecha por los herederos o en el caso diferente por un apoderado, que debe constar de todos los documentos de propiedad, de los RIF actualizados de los herederos, de las copias de su cédula de identidad, de partidas de nacimiento, de certificaciones bancarias, por ejemplo, en los casos de cuentas bancarias, entre otros. Bien, esta declaración cuando la hacemos por este procedimiento electrónico, entonces comenzamos por registrar la información fiscal que se nos solicite, como el RIF de la sucesión, el nombre de esa sucesión. Nos va a dar, le debemos indicar la fecha de fallecimiento para que de allí se genere la fecha de vencimiento en el sistema para la presentación electrónica de esa declaración. Bien. Además, también debemos hacer la descripción de los herederos o los legatarios con el carácter que el cual actúan, que en este caso sería heredero, sus apellidos, sus nombres, su número de RIF o de cédula de identidad. Recordando que siempre debe haber un representante dentro de los herederos de la sucesión, ¿bien? Que aparte de ser que lo debemos relacionar como representante legal de la sucesión y también dentro de la descripción de los herederos, ¿bien? Que el sistema va arrojando los mensajes de confirmación en cuanto a la actualización de la información que se haya suministrado en el RIF. También nos va a pedir que indiquemos en esa sucesión, por ejemplo, datos como lo que se refiere a la identificación de los herederos, a los bienes inmuebles, a los bienes muebles. Y en este sentido, dentro de los datos de herederos debemos tener el nombre completo, apellido, su número de cédula, el parentesco, la fecha de nacimiento, bien, para que así se llene correctamente la relación de herederos. Igualmente, dentro de esa relación de herederos, recordamos que pueden haber algunos herederos premuertos, entonces va a tener herederos en derecho de representación. En cuanto a los bienes inmuebles, recordamos que si hay bienes inmuebles como casas, locales, galpones, edificios, apartamentos, ¿verdad? El tipo de bien inmueble se debe describir allí y tomando en cuenta también de marcar si existía la vivienda principal, que es un aspecto importantísimo dentro de la declaración sucesoral. Bien, marcamos el tipo de bien inmueble, si es casa, edificio, si es un apartamento, un consultorio, un galpón, un local, una bienhechoría, si es una parcela, por ejemplo, bien, todo ello que vaya a formar parte de esos bienes que debemos declarar para poder hacer esa transmisión de propiedad a los correspondientes herederos. También es importante tomar en cuenta en el caso de los inmuebles lo que nos establece el artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y nos dice que no forma parte de la herencia a los fines de la liquidación del impuesto y el monto de su correspondiente valor se excluirá del monto de la base imponible de los siguientes bienes, tomando en el numeral 1 la vivienda que haya servido de asiento permanente del hogar del causante y se transmita con estos fines a los ascendientes, descendientes, cónyuges y padres e hijos por adopción.
Entonces nos encontramos aquí con el artículo 10 en el caso en el cual esa vivienda de asiento permanente al hogar no va a formar parte de la base imponible. Los demás bienes inmuebles se describen allí con toda la información que nos va a pedir la declaración sucesoral, que va a pedir información, por ejemplo, de ubicación, de dirección, de linderos, de superficies construidas, de superficies sin construir, de datos de registro, de descripción. Por eso es que a la hora de elaborar la declaración sucesoral, el profesional que la vaya a realizar debe tener a la mano todos los documentos necesarios para llenar correctamente ese formato electrónico de la declaración sucesoral. Bien, también nos va a pedir datos en lo que se refiera a, a los bienes muebles. Y dentro de los bienes muebles nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, en la selección de esos bienes muebles, en el caso de transporte, vehículos, por ejemplo, si hay acciones, si hay otras, pues debemos especificar. Y, por ejemplo, en el caso de las cuentas bancarias, pues si es cuenta bancaria, si hay algún inventario, si a qué pertenecía, si a un fideicomiso o entre otras cuentas a lo que haya pertenecido. Bien, es importante que también, por ejemplo, en los bienes muebles vamos a encontrar transporte, si era de tipo aéreo, si era de maquinaria, si era una moto, si era una nave, si era un vehículo. Todo eso se despliega en ese formato electrónico a través del portal fiscal para que la persona vaya seleccionando los bienes muebles a declarar, en este caso, por ejemplo. Bien. También nos van a mostrar dentro de esos bienes muebles si hay, por ejemplo, cuentas por cobrar, ¿bien? Si hay cuentas por cobrar, si poseía animales, por ejemplo, semovientes, entonces debemos seleccionar a qué tipo de bien se refiere, qué raza de animal, la descripción como tal. Bien, también vamos a ver si, por ejemplo, hay pasivos que procedan de acuerdo a lo que establece la ley de impuestos sobre sucesiones y nos vamos a encontrar el pasivo, que significa una deuda, a qué tipo de pasivo se refiere. Entonces se nos va a desplegar si es un crédito hipotecario, si es un préstamo y si es en otros que se especifique el tipo de pasivo que se va a colocar en la declaración sucesoral. Bien, también vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos entonces activos que pueden estar formados por bienes inmuebles y bienes muebles, pasivos que son todas las deudas que permita colocar la ley para rebajar de esos activos y poder llegar a la correcta aplicación del patrimonio neto hereditario. Pero hay elementos importantes de tomar en cuenta, como en el caso de los desgravámenes. ¿Cuáles desgravámenes? Los desgravámenes que nos vamos a encontrar en este caso, que estén referidos, por ejemplo, a algunos beneficios que presenta la ley de impuestos sobre sucesiones, como en el caso de la vivienda que haya servido de asiento permanente del hogar, y algunas otras exenciones que también nos indica la norma que allí se deben pues presentar, ¿bien? O si está sujeto a algunas exoneraciones. Si hay bienes en litigio, por ejemplo, y al final que nosotros hemos hecho toda esa declaración, hemos hallado el patrimonio neto hereditario y una cuota parte hereditario que debe ser pagada por todos los herederos, entonces se nos muestra el resumen de la declaración. El resumen de la declaración nos va a mostrar el total de bienes inmuebles, el total de bienes muebles, el patrimonio neto hereditario, ¿verdad? El total de exclusiones en lo que se refiere a desgravames, exenciones y exoneraciones, y nos lleva finalmente al cálculo, pues, de las tarifas que se aplican según el parentesco y según el grado de ese parentesco, ¿bien? Allí pues encontramos el resumen de la declaración, la cual debe ser presentada dentro de los 180 días hábiles después del fallecimiento de esa persona ante la administración tributaria de la jurisdicción o del domicilio en el cual pues corresponde según el domicilio de ese causante, anexando todos los documentos, los recaudos que sean necesarios y además dentro del procedimiento pues debemos tomar en cuenta que el sistema muestra la información fiscal de la sucesión
que proviene de la base de los datos del RIF que registramos en un inicio para el RIF sucesoral, ¿bien? Que se deben verificar todos los datos de la sucesión, del causante, que de los herederos, que todo haya quedado correctamente registrado. Que además, cuando estamos haciendo esa declaración sucesoral, de estar seguros que todo esté debidamente registrado, correcto, pues podemos dar a aceptar y se continúa con el proceso de la declaración. Recordemos siempre que una vez completado todo el proceso, se debe imprimir la planilla de declaración que emite el sistema. Posteriormente, una vez que se ha presentado o transmitido vía electrónica, es allí donde está el cómputo de la fecha de vencimiento. Posteriormente, el físico se presenta ante la Administración Tributaria Nacional con todos los recaudos, la cual pues procede a la revisión y liquidación de esa declaración sucesoral, que una vez que la administración tributaria ha liquidado, pues de estar todo conforme, se emite el llamado certificado de solvencia, que es mediante el cual pues los herederos podrán disponer de los bienes que hayan sido objeto de esa declaración sucesoral. Igualmente, pues recordemos que la declaración sucesoral entonces es un trámite obligatorio para formalizar la transmisión de los bienes por fallecimiento, que los herederos tienen un plazo de 180 días hábiles contados a partir de la fecha de defunción del causante para realizarla, ¿sí? Que dependerá de cada caso en particular, de los bienes de los activos, bienes muebles, inmuebles y de los pasivos que se registren los comprobantes y diferentes documentos a consignar en cada declaración sucesoral, tomando en cuenta que si son bienes muebles o inmuebles, pues se debe tener a mano los títulos de propiedad de esos bienes o las constancias en el caso de los bienes muebles, como las certificaciones bancarias, por ejemplo, así como todos los datos de cada uno de los herederos, de su cédula de identidad, RIF, partidas de nacimiento. Todo debe tener su correcto orden para la presentación y a su vez, pues, que sirva como comprobante de todos los datos, de todos los bienes y de toda la información que se registró en la declaración sucesoral. Bien. Bueno, entonces es muy importante en el campo profesional de un contador público, de un administrador, conocer todos estos recaudos, requisitos, formalidades, procesos, cómo se estructura la declaración sucesoral a los fines de tener los conocimientos necesarios para una función bien importante que podemos ejercer los contadores, los administradores, los abogados, todos aquellos profesionales que puedan estar relacionados al ámbito tributario, que por supuesto pues, posean los conocimientos necesarios para realizar una declaración sucesoral, tomando en cuenta desde su plazo oportuno para la presentación, desde todo el trámite administrativo, con un RIF sucesoral, con una presentación de una declaración electrónica, con un pago de un impuesto, con la obtención de un certificado de solvencia finalmente que da conclusión a este procedimiento sucesoral y mediante el cual ya podrán entonces los herederos disponer de los bienes del que se trate esa determinada declaración sucesoral. Bien, es un campo bastante importante la exhortación general a que en todo caso de tener que manejarlo, bueno, manejemos las normas, la ley de impuestos sobre sucesiones, en este caso la Providencia 050, así como estar muy al tanto de los procedimientos de la Administración Tributaria, los recaudos, requisitos y formalidades que se deben cumplir para llevar a cabo de una manera adecuada y efectiva un proceso de una declaración sucesoral. Con esto entonces hemos compartido nuestro segundo encuentro, lo referido a las declaraciones sucesorales, este impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Por supuesto, la invitación general a la revisión de las normas del diferente material de apoyo, el cumplimiento de sus actividades sumativas. Ya, por supuesto, nos queda por entregar la actividad número 3. Bueno, les invito a su entrega oportuna, deseándoles el mayor de los éxitos. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde para todos.